Hola estudiantes del segundo E y segundo F de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Les mando un cordial y muy afectuoso saludo. En esta ocasión vamos a platicar de un tema corto pero sumamente importante que le va a dar sentido a los contratos de trabajo, los contratos colectivos, el contrato ley, porque nos vamos a referir al instrumento con los que cuentan legalmente los trabajadores para la celebración de estos contratos. Me refiero especialmente a la huelga. Cuando un patrón se niega a firmar el contrato colectivo de trabajo, cuando el patrón se niega a firmar el contrato ley, cuando existe fractura entre los factores de producción y la justicia social, o cuando el patrón se niega a entregar o pagar la participación de utilidades de las empresas, o bien cuando habiéndose firmado un contrato colectivo o un contrato ley, la parte patronal no lo observa con equilibrio, entonces los trabajadores tienen derecho a acudir a la huelga, porque la huelga va a hacer que los factores de producción necesariamente tengan que acceder a revisar las peticiones de los trabajadores, ya que de otro modo podría inclusive colapsarse su economía. El colapso económico al que se ven enfrentados los patrones en la huelga es lo que los obliga a reflexionar respecto a las peticiones del trabajador. Ese es el efecto fundamental de la huelga. Por eso es tan temida y tan peligrosa la huelga. Pero precisamente por ese motivo la ley la regula. Fíjate que la huelga no es nada más un paro de labores. La huelga es todo un procedimiento jurídico del que vamos a dar cuenta en el siguiente curso, cuando veamos nosotros la parte adjetiva o procesal del derecho del trabajo. Por el momento, solo vamos a conocer este artículo 450 que se refiere al objetivo fundamental que persigue la huelga. Observa que la Ley Federal del Trabajo habla acerca de que los sindicatos son una coalición permanente para los efectos legales. Esto se debe a que la huelga no necesariamente tiene que ser interpuesta por un sindicato, puede ser por un grupo mayoritario de trabajadores, que es la coalición. Y si la propone un sindicato, entonces estamos ante una coalición permanente. La huelga jurídicamente puede revestir cuatro tipos o naturalezas especiales. La huelga existente, que es aquella que se lleva a efecto por la mayoría de los trabajadores que presten sus servicios en la empresa o establecimiento determinado. Pero cuando la huelga no persigue ninguno de los objetivos que te acabo de enumerar y a los que se refiere el artículo 450, o no cumple con el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere al pliego petitorio, a los términos y las formas en que debe de ser anunciado, entonces la huelga resulta ser inexistente, particularmente si no se interpone por la mayoría de los trabajadores. Fíjate que esta figura de inexistencia de la huelga por no
ser propuesta por la mayoría de los trabajadores es lo que da lugar al recuento de los trabajadores. Las autoridades tendrán que recurrir a un conteo meticuloso del número de trabajadores huelguistas a fin de determinar con el padrón de trabajadores si son la mayoría o no los que han interpuesto la huelga. Si no es la mayoría, la huelga es legalmente inexistente. La huelga también puede ser ilícita, pero esto se presenta cuando existen actos violentos por la mayoría de los trabajadores. Y en su caso, la huelga puede ser justificada cuando las causas o los motivos que dan lugar a la huelga son imputables al patrón. Para suspender los trabajos, la huelga tiene que ser anunciada y además la suspensión de las actividades tiene que ser en forma ordenada. Y desde luego no podrían suspenderse los servicios de hospitales, porque comprenderás que se encuentra comprometida la vida y la salud de terceros. Por esos motivos, la huelga tiene que ser controlada, regulada a través de las juntas de conciliación y arbitraje, si las partes en conflicto aceptan como mediadora, como reguladora a la autoridad, o también puede ser por un cuerpo arbitral que de mutuo acuerdo las partes se acuerden establecer. Así pues, la huelga es un instrumento importante, es el instrumento a través del cual los trabajadores pueden lograr el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social que tanto necesitamos en nuestro país. Muchísimas gracias, muchachos. Espero que estudien estos artículos, particularmente el 450 de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias y saludos muy afectuosos.